La prueba de sopa de Thomas Edison, una lección inesperada. Imagina estar frente a una de las mentes más brillantes de la historia, Thomas Edison. El inventor que cambió el mundo con la bombilla, el fonógrafo y decenas de patentes. Ahora imagina que tienes la oportunidad de ser parte de su equipo, pero solo si superas una prueba inesperada. Una prueba tan simple y tan aparentemente trivial que a primera vista podrías pensar que no tiene importancia. Sin embargo, para Edison, esa prueba decía mucho más sobre una persona de lo que podrías imaginar. Edison sabía que a veces, los detalles más pequeños revelan las verdades más profundas sobre alguien. La manera en que abordamos los aspectos más simples de la vida puede ser una ventana al carácter de cada persona. Hoy te contaremos una historia fascinante sobre Thomas Edison, pero no es sobre uno de sus inventos. Es sobre un pequeño detalle que para él revelaba mucho más sobre una persona que cualquier entrevista laboral. Te sorprenderá lo simple, pero a la vez lo poderoso, que era su método. Un método que definía si alguien estaba listo para ser parte de su equipo de innovación, o si simplemente no era el indicado. Esta historia demuestra que no solo las habilidades técnicas importan, el carácter, la actitud y la forma en que abordamos lo cotidiano también definen quiénes somos y cómo podemos contribuir a un equipo. Edison creía firmemente que el éxito no solo dependía de conocimientos, sino también de la capacidad de reflexionar y actuar con cuidado. Edison, además de ser un genio, era un hombre observador. Sabía que las habilidades técnicas eran importantes, pero también sabía que las cualidades personales y el carácter de alguien podían ser lo que verdaderamente definiera el éxito en su laboratorio. Buscaba en sus empleados algo más que solo conocimiento. Quería ver cómo pensaban, cómo tomaban decisiones y si eran prudentes. Porque para Edison, la actitud de una persona y su manera de enfrentar las situaciones cotidianas era un reflejo de cómo abordarían los grandes retos. En su laboratorio, no solo se trataba de experimentar y probar, sino de tomar decisiones acertadas y actuar con un juicio cuidadoso. Cada pequeña decisión podía tener un impacto enorme, y por eso Edison se enfocaba en estos detalles aparentemente insignificantes. Y aquí es donde entra su famosa prueba de la sopa. Esta prueba, aparentemente insignificante, escondía un profundo significado que Edison consideraba fundamental para poder confiar en alguien. ¿Cómo reaccionas ante un simple plato de sopa? ¿Parecería absurdo? No para Edison, quien había perfeccionado su capacidad para ver el potencial en las cosas pequeñas. La manera en que una persona reacciona a los pequeños detalles revela su enfoque hacia situaciones más complejas, y esto era lo que Edison quería descubrir. Cuando Edison estaba contratando a un nuevo asistente de investigación, no solo se basaba en el currículum o en las referencias. Invitaba a los candidatos a un almuerzo en un restaurante cercano a su laboratorio. Todo parecía normal, una charla amena, sin preguntas complicadas ni discusiones técnicas. Era un ambiente relajado, diseñado para que el candidato se sintiera cómodo. Edison creía que la verdadera esencia de una persona se revelaba cuando estaban relajados y desprevenidos. Pero había algo que Edison observaba atentamente, cómo el candidato comía su sopa. Para muchos, este detalle podría parecer insignificante, pero para Edison era revelador. Sí, has escuchado bien. Edison prestaba atención a cómo el aspirante se comportaba al recibir un simple plato de sopa. No era cualquier detalle, era crucial para él. El mesero servía la sopa caliente y en ese momento, Edison observaba cada movimiento del candidato. Observaba la paciencia, la atención, la forma en que se relacionaban con un acto tan común y sencillo. El candidato probaba la sopa antes de añadir sal o pimienta, o añadía condimentos sin haberla probado primero. Y este pequeño gesto era suficiente para que Edison formara una opinión sobre el candidato. ¿Y por qué hacía esto? ¿Qué había detrás de este gesto tan simple? La respuesta nos lleva a una enseñanza profunda sobre la naturaleza humana y sobre cómo nuestras pequeñas acciones del día a día pueden reflejar nuestro verdadero carácter. Edison había aprendido que el carácter y la prudencia de una persona se reflejan en los pequeños detalles. No se trataba de una simple preferencia personal, sino de un método para evaluar la capacidad de alguien para pensar antes de actuar. Edison había desarrollado una teoría. Si un candidato añadía sal o pimienta antes de probar la sopa, para él era una señal de que esa persona tomaba decisiones apresuradas, sin tener toda la información.
Para Edison, era una señal de que esa persona se dejaba llevar por las suposiciones y no se tomaba el tiempo necesario para evaluar la situación. Esto era una gran bandera roja para Edison. Después de todo, su laboratorio estaba lleno de desafíos complejos que requerían un enfoque analítico y meticuloso. Cada decisión podía tener repercusiones importantes y, por lo tanto, era crucial que las personas fueran capaces de analizar antes de actuar. En cambio, si el candidato probaba la sopa primero y solo luego decidía si necesitaba algo más, eso le indicaba que era alguien que analizaba antes de actuar. Alguien cuidadoso, prudente, alguien que no se dejaba llevar por las suposiciones. Después de este curioso test, Edison tenía claro quién pasaba la prueba y quién no. Si el candidato sazonaba la sopa sin probarla, Edison simplemente lo descartaba, agradecía su tiempo y le explicaba que no era lo que buscaba. Pero si el candidato probaba primero, Edison veía en él a alguien con potencial para formar parte de su equipo. No era una cuestión de si sabían mucho de ciencia o si tenían las mejores calificaciones, sino de cómo enfrentaban lo desconocido y cómo reaccionaban ante situaciones aparentemente insignificantes. La sopa, un acto cotidiano, era un espejo que reflejaba cómo podrían reaccionar ante decisiones importantes. Esta evaluación sencilla, que a muchos les podría parecer irrelevante, tenía un impacto profundo en la manera en que Edison seleccionaba a las personas con las que trabajaría. Este simple gesto de probar la sopa antes de sazonarla tenía un significado profundo para Edison. Cuando se le preguntó sobre este método, Edison explicó lo siguiente: busco asistentes que sean cuidadosos y que no hagan suposiciones precipitadas. Si alguien añade sal o pimienta sin probar la sopa, podría ser propenso a tomar decisiones sin tener todos los datos. En mi trabajo es fundamental analizar la situación completamente antes de hacer cambios o sacar conclusiones. Necesito personas que prueben la sopa antes de decidir si necesita algo más. Esta historia nos deja varias enseñanzas que son valiosas no solo para quienes buscan empleo, sino para la vida en general. Nos muestra cómo los pequeños detalles, esos que a veces pasamos por alto, pueden tener un impacto enorme en cómo nos perciben los demás y en las oportunidades que se nos presentan. Las pequeñas acciones pueden parecer triviales, pero son precisamente esas acciones las que nos definen y las que muchas veces determinan el rumbo de nuestra vida. Cada decisión, por pequeña que sea, refleja algo sobre nuestro carácter, y eso es algo que no podemos pasar por alto. Primero, no hacer suposiciones apresuradas. En muchas situaciones, tendemos a tomar decisiones rápidas sin contar con toda la información. A veces, actuar sin pensar puede llevarnos a errores. Edison nos recuerda que debemos detenernos y evaluar antes de decidir. La vida está llena de momentos en los que debemos decidir si añadir sal o pimienta sin haber probado primero. Y la prudencia de detenernos y analizar es lo que nos diferencia. Muchas veces, actuar sin pensar puede conducirnos a errores que podrían haberse evitado simplemente tomando un momento para reflexionar. Así que la próxima vez que estés a punto de actuar, pregúntate: ¿he probado la sopa antes? Es una lección que podemos aplicar a muchos aspectos de nuestra vida. Tomarse el tiempo para analizar una situación antes de reaccionar puede ahorrarnos muchos problemas y ayudarnos a tomar decisiones más acertadas. Segundo, la atención a los detalles. Este pequeño acto de probar o no la sopa revela mucho sobre una persona. Las pequeñas acciones hablan fuerte y claro sobre quiénes somos y cómo abordamos los problemas. Ser conscientes de nuestros hábitos y comportamientos puede influir en cómo nos perciben los demás. No se trata solo de lo que hacemos en los grandes momentos, sino de cómo actuamos en los pequeños detalles de la vida diaria. A veces, las acciones más pequeñas son las que tienen el mayor impacto. Prestar atención a estos detalles también nos permite ser más conscientes de nuestras decisiones y cómo éstas afectan a quienes nos rodean. Los detalles son la clave para construir relaciones sólidas y para mostrar el respeto que tenemos por las circunstancias y las personas que nos rodean. Edison sabía que quienes prestan atención a los pequeños detalles también son capaces de enfrentar desafíos mayores con la misma precisión y cuidado. Aquellos que no subestiman lo pequeño son los que pueden manejar lo grande. Tercero, el valor de la prudencia. Edison buscaba asistentes que fueran metódicos, que analizaran antes de actuar. La prudencia es una cualidad esencial, no solo en el trabajo, sino en cualquier aspecto de nuestras vidas.
Ser prudente significa ser consciente, no actuar por impulso, y tomarse el tiempo para entender las circunstancias antes de proceder. En un mundo donde a menudo se premia la rapidez, la capacidad de reflexionar y ser prudente puede ser lo que realmente nos haga destacar. Muchas veces, ser el más rápido no es ser el mejor. En lugar de apresurarnos y cometer errores, debemos ser cuidadosos y actuar con sabiduría. La prudencia nos permite evitar errores innecesarios y tomar decisiones que estén bien fundamentadas. Edison entendía que en el mundo de la ciencia y la innovación, la paciencia y la reflexión eran tan importantes como el conocimiento técnico. Ser prudente no significa ser lento, sino ser preciso y seguro en cada paso que damos. Esta es una cualidad que no solo ayuda en el trabajo, sino en todas las decisiones importantes de la vida. Cuando actuamos con prudencia, estamos demostrando respeto hacia nosotros mismos y hacia las personas y situaciones que nos rodean. La prudencia es la habilidad de encontrar el balance adecuado entre actuar y reflexionar. Y finalmente, la importancia de observar. Edison utilizaba métodos poco convencionales para conocer mejor a las personas. Como líder, sabía que el carácter era tan importante como las habilidades técnicas. Buscaba personas con una visión analítica, pero también con respeto por los detalles más pequeños. Observar a los demás nos permite aprender y entender mejor el mundo que nos rodea. Nos ayuda a identificar quiénes realmente tienen las cualidades necesarias para enfrentar los retos, no solo en el trabajo, sino también en la vida. Observar es una habilidad que nos ayuda a aprender de las experiencias ajenas y a entender cómo funcionan las dinámicas humanas. Ser observadores nos permite reconocer patrones, aprender de los errores y éxitos de los demás, y aplicar esos aprendizajes en nuestra vida. Edison sabía que un buen observador no solo mira, sino que entiende y aprende de lo que ve. Dale like a este vídeo si te ha gustado, suscríbete al canal para más historias inspiradoras y compártelo con alguien que necesite escuchar esta lección. Así que la próxima vez que te enfrentes a una decisión, recuerda la prueba de la sopa de Edison. No tomes decisiones apresuradas. Tómate tu tiempo, evalúa, y asegúrate de que entiendes completamente la situación antes de hacer cambios. A veces, los detalles más pequeños son los más importantes.